Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y si tú viste el video pasado acerca de Juan Morix y la Cueva de los Tallos, pues bienvenido nuevamente. Y si no, ve a ver el otro video porque ahí te vas a enterar de cosas muy interesantes, sobre todo de que estamos desarrollando la tesis de una civilización prediluviana que existió en América y que, si es cierto que existe esta civilización, podría cambiar el curso de la historia de la humanidad. Y es muy importante todo esto porque la Cueva de Tallos abrió mucho esta información. Así que comencemos. Así es, creo que todo comienza en el año 1929, si no me equivoco, ¿no? Cuando descubren justamente esta... Dile que sí, dile que sí. Sí, Richard. Esta cueva. Y Sí, pues es que mira, o sea, realmente todo esto lo vemos desde una manera occidental, ¿no? O sea, siempre le queremos dar una fecha. una fecha. Pero te es apuesto más o que los menos Schwartz... por esos tiempos, ¿no? Sí, Pero imagínate, los obviamente, Schwartz tienen muchísimo mucho tiempo. tiempo. Y además, Millones. bueno, ahí estamos situando ese tiempo en la historia porque es cuando vivió el padre Crespi, el padre Crespi, que es el personaje central de esta historia. Sí, mira, el padre Crespi nace en el año 1891 en Milán. Era una persona muy interesante, era un sacerdote diferente a todos los demás, por eso creo que tiene una conexión muy interesante con los tallos, porque recordemos esto, nada sucede por casualidad, todo tiene una causalidad y la energía nos lleva a ciertos lugares. Y creo que esta historia que les vamos a contar hoy va a ser un ejemplo muy interesante. El padre Crespi es un doctor en ciencias naturales y además en música. Se dice que él sabía tocar... Ese no me lo sabía. Sí. Ya desde ahí me cae bien, o sea. Sabía tocar varios instrumentos y además tenía sabía lenguas, ¿no? Y de repente, pues él trabajaba ahí en Milán, estaba a gusto. Ibas a decir un gran corazón. Tenía también un gran corazón, por supuesto. Y eso va a escuchar que sí tenía un gran corazón y ahorita les vamos a decir No, por pues qué si tú tenía lo ese dijiste ¿De una vez por qué? corazonzote. Sí. Bueno, no. Pero bueno, imaginemos su historia, ¿no? Él es un sacerdote, se ordena, empieza a trabajar, está en Milán, pero un día lo mandan a llamar del Vaticano porque le dicen, ¿saben qué? Aquí en el Vaticano vamos a tener un pachangón y queremos traer piezas de oro muy extrañas que hayan existido en varios lugares, ¿no? Y para la pachanga, queremos que se vean las piedras de oro. Sí, no, queremos que los traigan objetos. piezas extrañas, Un cumbión, tráiganlas de todo el mundo, ¿no? Ah, Entonces el Vaticano le invierte y al padre Crespi lo mandan a Ecuador. Y entonces el padre Crespi Saludos a viene Ecuador, saludos a Ecuador. y dice, voy a llevar unas bonitas Tablillas. joyas para el Vaticano, para que tenga ahí su convención y además las presuma, ¿no? Y jajaja. Ya, jaja. Pero además de todo esto, pues se da cuenta y que al lugar que lo mandan en Argentina, pues le gusta mucho. Además, pero toda esta exposición. ¿Pero la mandan a Argentina o Ecuador? Ya me mareó. Argentina. No, primero creo que lo mandan a Argentina y ahí está un tiempo en Argentina, pero tiene mucha, o sea, como que él empieza a tener como conexiones, se empieza a ser amigo de muchísimas Por su personas, forma de ser, por su ¿no? forma de ser. Además, a pesar de que está en Argentina, a buscar las joyas lo mandan a Ecuador. Entonces en Ecuador empieza a buscar en algunos lugares, empieza a hacer conexiones y se va bien preparado el padre Crespi, ¿no? Hasta se lleva un libro sobre los Schwartz, porque sabía que en Ecuador estaban los Schwartz. Y entonces, Saludos a los Schwartz. saludos a los Schwartz nuevamente, que para quien no lo sepa, son aquella tribu que la vemos simplemente como los reducidores de cabeza. Sí. Y nos olvidamos de Los todas jíbaros. las historias que cuentan, Sí. que son muy interesantes. Inclusive hay Schwartz que también, sin broma, han visto Códigos del Multiverso. Pues, poco? saludos, Que claro. no les claro, gusta saludamos. Sí. que les digan jíbaros, no les gusta. Que no les gusta y además que solamente los vean como aquellos reducidores de cabeza. Ujú. Porque se olvidan de toda la filosofía que ellos tienen, que es muy interesante, y que el padre Crespi, cuando viene con ese libro, pues los empieza a conocer y dice, pues como que hay cosas que sí, pero como que hay cosas muy interesantes acerca de todos estos personajes. Sí, sobre todo dicen, no son nada feos. No son nada feos. Como A mí decía no en me el libro. importaría. Ajá. Y entonces después entrega esas joyas, ¿no? Ya tienen la convención en el Vaticano, hacen la gran pachangón, etcétera, etcétera. Pero el padre Crespi se queda enamorado de América. Se quedó picado. Se quedó picadón, ¿no? Y además hablaba bien español, entonces dijo, pues me voy y me regreso, y está en Argentina. En Argentina empieza a convivir con muchísimas personas, no deja de tener este contacto con los pueblos indígenas y además crea una escuela.
por eso decíamos que tenía un gran corazonzote, porque creó una escuela donde empieza con unos cuantos alumnos y llega a tener hasta 1500 alumnos. No, ya era una mafia ahí ya. Sí, y en un lugar, en un edificio muy grande que era una escuela salesiana. Hasta padre. Sí, y ahí él empieza a trabajar con todos estos. Entonces habla de una persona que tenía una energía muy interesante y que le interesaba más bien, en lugar de estar como muchos sacerdotes dando la palabra, sino más bien entendiendo en la comunidad en la que estaba. ¿Esto qué provoca o a qué te lleva cuando haces eso? Pues que te preocupes por los demás. Claro. Era muy empático con ellos, ¿no? Sí, que eso tiene que ver... una respuesta como eco, ¿no? O sea, también se abren. Claro, tú abres las puertas, ¿no? Tú abres... Esta historia es muy interesante por eso, porque te habla de cómo puedes abrir las puertas hacia ciertas energías o hacia ciertos lugares cuando tú te interesas por lo que estás haciendo. Sí, tu intención. Tu intención. Compasión genuina, cariño. Exacto. Igual hablaba Morix. Morix también por eso tenía ese corazonzote, porque él también le interesaba convivir con las personas de ahí. Claro. Y no nada más llevarse el tesoro como muchísimas personas, ya encontrar los tesoros y llevárselos, ¿no? Claro. Pero Crespi, bueno, como decimos, crea estas escuelas, empieza a trabajar, pero como tenía convivencia con todas las gentes de ahí, de esos lugares, incluso mucho con los Schwartz, estas personas le empezaban a llevar piezas extrañas, piezas de todo tipo de materiales, y la mayoría venían en oro. Y algo que le empieza a llamar la atención al padre Crespi es que parecía que tenían este contenido sumerio. Eso, de otras culturas. De otras culturas, hitita, ¿no? Por ahí veía unos cascos medio raros. Y decía, pues, ¿de dónde van a sacar este tipo de conocimientos, Este tipo de conocimiento. Y unas láminas muy grandes que contenían información, pues, muy extraña. ¿Serán las mismas que vio Juan Morix? No, fíjate que no. Y a Zacarías Sitchin no se todo el las mundo hubieran pensaba, dado. pero no. Pareciera que se mande. A Zacarías y a Fondánica no se las hubieran dado. O sea, tenía que tener este genuino interés por la verdad, ¿no? Claro, sí, porque eso es parte importante. O sea, siempre ha habido esta conexión con el indígena, pero desde afuerita, ¿no? O sea, ¿cuál es lo importante? Como en esta historia que les contamos en el primer video, y que no lo haya visto, véalo porque está muy interesante. Como esta idea que hemos traído, tanto de europeos y de mestizos, acerca de las culturas indígenas, es ir por el tesoro y llevárselo para investigarlo, pero por su lado. Y hazlo a ellos a un lado, porque pues seguimos pensando que son ignorantes, no nos van a enseñar nada. El padre Crespi y Morix nos muestran lo contrario en estas historias que estamos contando, ¿no? Como el interés por lo que por estos pueblos indígenas, por sus historias, por ayudarlos también, no solamente ir a quitarles lo que puedas, provoca que empieces a conocer una historia diferente. Claro. Y entonces el padre Crespi empieza a conocer esta historia. O sea, unos iban por el oro exterior y otros iban por el oro interior. Muy bien. Bien poético. Y para que vean que en efecto todos los temas de códigos del multiverso, hasta aunque parezca que no tienen nada que ver, están conectados de alguna manera. Y por ejemplo, hace ¿cuántos programas? 3 programas hablamos de las guerras de Orión, de Lira y de Orión, de esas de las conexiones que podrían tener. Y aquí vemos un paralelismo, ¿no? En aquel entonces, cuando nos platicó Master Iván, teníamos esta cuestión de que los liranos, los felinos, tenían desarrollado una tecnología más interna, ¿no? Los Surma. Y que tenían una conexión con su medio ambiente, y era otro tipo ya habían avanzado mucho, pero en otro sentido. Y los reptilianos, por otro lado, era mucho más material, más tecnológico, y buscaban la conquista, ¿no? Aunque no todos, pero sí. Exacto. Entonces, cuando vemos este paralelismo entre la interacción con las culturas indígenas y a lo mejor la supuesta civilización, pues se marca mucho eso nuevamente, en el que a menos que vayamos de manera interna y nos abramos a darle un sentido más espiritual, de una conciencia más elevada, no vamos a tener acceso a mucho de ese conocimiento que seguramente ellos tienen, porque ellos lo ven desde otra perspectiva, no muy diferente. Muy diferente. Sí, nos abre muchas cosas, porque de hecho al padre Crespi le entregan unas láminas muy delgadas de un metal desconocido, que dicen que es un metal que tiene memoria. ¿Y por qué dicen que tiene memoria? Porque el padre Crespi y varias personas que también lo vieron dicen que este metal son gigantes, o sea, son muy grandes y se pueden doblar. Pero después se pueden desdoblar y las grietas que se van haciendo de los dobleces desaparecen.
Esto nos puede conectar hasta con ovnis, tema O ovni. Atlántida también. O Atlántida. Claro. ¿Qué es ese metal? Pareciera que es un metal Unas propiedades. que tiene unas propiedades que no conocemos actualmente y que estas culturas lo conocían como parte normal de su vida. O sea, por eso los dejaban. Como la madera para plasmados. nosotros, para ellos era esto. Sí. Entonces el padre Crespi sigue juntando piezas y se dice que él logró tener un museo con 8,000 piezas. Sí, es cierto. Que fue era el museo más grande de piezas arqueológicas en Ecuador. El problema es que eran piezas que rompían con toda la historia Claro. y Y ahí entonces- viene todo el despapalle, ¿no? Exacto. Ahí viene todo el despapalle. Sobre todo el despapalle. El despapalle que viene. Pero bueno, entonces, regresando y conectando al video anterior, ya escuchamos lo de Juan Morix. Si no, vayan a esa historia para que escuchen de Juan Morix, que él hace que la Cueva de Tallo sea un boom. Hombre, Cuando todo empieza a ser un boom, pues todo el mundo viene. Eric von Däniken escribe el libro, viene con el padre Crespi. Stanley Hall, que también es otro personaje muy interesante, pero vean el video anterior para que sepan quiénes son estos Ya nos personajes. saludamos. Pero ya los saludamos allá. Ujú. Pero bueno, parece que eran del servicio secreto de Inglaterra, británico. Vienen con el padre Crespi porque resulta que, como habían escuchado esa historia de las tablillas de oro Claro. que hablaba Juan Morix, el padre Crespi tenía piezas de oro, pues dicen, ahí están también. Ujú. Deben ser esas, Ujú. ¿no? O al menos una parte de esas. Y es que no perdamos de vista que también estaba lleno de extranjeros la zona Sí, claro. porque estaba el tema de la búsqueda del tesoro de Atahualpa. Ahí eso también está Ujú, muy interesante. ujú. Entonces todo eso, Atraía gente Ah, mucha atraía fiebre gente. por eso. como abejas a la miel. Ah, exacto. Que como miel a las abejas. Ajá. Y entonces viene uno de los que más se mete con el padre Crespi, que hace una investigación que es la que más que tenemos ahorita. O sea, para nuestra mala suerte, La la más que más tiene famosa. fotos y todo esto es un espía británico. Ujú. La más famosa. Él viene, Stanley Hall, viene y empieza a tomar fotografías, habla con el padre Crespi, le cuenta historias. Eric von Däniken también viene y le cuenta historias que utiliza para su libro, porque todo es una ficción, como lo platicamos en el video anterior. Y las piezas sí son impresionantes. O sea, quien tenga la oportunidad de buscar en YouTube, nada más póngale Padre Crespi, ahí le van a aparecer esta investigación de Juan Morix. De Juan Morix, perdón, de Stanley Hall, ese me fue ahorita, de Stanley Hall. Y Stanley Hall, pues tomó estas fotografías, van a encontrar piezas que sí parecen sumerias, incluso algunas que parecen egipcias. ¿Cómo se llama? Stanley Hall. Hall. Stanley Sígale, Hall. aquí ya sabe que siempre estoy revisando datos. Ajá. Stanley Hall tiene estas fotografías, incluso hasta videos donde platica con el padre Crespi. El padre Crespi le empieza a platicar que pues estas piezas las encontró aquí con la gente que se les empezó a regalar, los Schwarz se las empezaron a entregar, y él empezó a hacer este museo. Y parece que Stanley Hall, pues lo único que le interesa es como esta parte de poder llevárselas. El padre Crespi también dice, pues no, pues este es mi museo, ¿qué pasó? Nadie se las va a llevar, las continúa ahí manteniendo. Y es triste la historia porque parece que, pues si no te las llevas por las buenas, parece que te las puedes llevar por las malas. Plata o plomo. Ujú. ¿No? Entonces, después de esta parte de esta historia, lo que le sucede al padre Crespi es que un día se incendia el lugar donde tiene todas estas 8,000 piezas. Qué raro. Qué raro. Ujú. Pero lo más raro de todo eso es que el incendio sucede justo en la planta baja, que es donde estaban todas estas piezas expuestas. Sí. ¿Y qué creen? Que cuando se acaba el incendio, Ya, vienen a buscar, pero las piezas se no están. incineraron. No, El ni oro siquiera se incineró. eso. Se quemó todo No, no menos están. las piezas. No están. Bueno, No se- están ahí. el fuego fue tan fuerte Que las que las desapareció. desapareció, aunque eran de oro, ¿no? Sí, sí. Ujú. Las que de hecho, fundió y creo luego que- desapareció. Se teletransportaron. Creo que Ruth Sotomayor dice que están en un convento, algo así, que las tienen ahí abandonadas, ¿eh? Sí, puede ser. No, es, sí, que, sí. es que parece que... Eso es muy interesante porque también traemos esta idea de que es tan secreto que inclusive a lo mejor hasta estar hablando de esto nos podría poner en peligro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero cuando estudias el trabajo que ha hecho Ruth Sotomayor te das cuenta que de hecho pareciera que la estrategia es no darles ninguna importancia, porque Claro, ella, claro. estando en Europa, iba con familias de mucho dinero y sí las tienen como parte de sus colecciones, pero se las mostraban y era como,
ahí está y no sirve para nada. Sí, ¿no? Sí. Entonces es como que así es como se le baja el poder a todo eso. O sea, como que da a entender, ahí entre paréntesis, Masterland, que se las queda la iglesia en pocas palabras. Exacto. Y que están en este convento. Después, si quieren, les pasamos el dato. Si no, por favor, vean los videos de Ruth Sotomayor, que le mandamos saludos otra vez. Pero sí dice que inclusive las tienen así como para tapar una puerta. Sí, que las como tienen así, demasiado abandonadas. tumbadas. Bueno, en el Vaticano podrían Una- estar, ¿no? No, es ahí en Que las tienen ahí Ecuador. como en un cuarto, ni siquiera están expuestas, ¿no? Ujú. Las tienen guardadas. No, sí expuestas y todo. ¿Sí? Dice que Ah, así sí. tiradas. Ajá. Sí, entonces, yo también, por bueno, importante. había visto que las tenían así como recargadas ahí Ajá. para sostener una puerta. Ajá, sí. Sí, es que después del incendio, todavía quedan unas piezas, que eran tantas, imagínense, 8,000 piezas. Pues sí. Y todas se queman. Todavía quedan esas piezas, todavía quedan algunas piezas, y en 1979, de repente el Banco Central de Ecuador se las compra, pero ni le avisan al padre Crespi. Él se entera, creo que por las noticias de que, oye, ¿qué crees que ya te compraron las piezas que sobraban y te pagaron una porquería? Y hasta te lo gastaste. Ya está, ni siquiera así, ya está, como Ya tenías no te deudas, ya podías. hasta te le restaron, y más los impuestos, ya no te quedó nada, ¿no? El SAT. Y entonces Sí. el padre Crespi se pone muy triste, porque él dice, ¿cómo es posible que hayan vendido tan baratas mis piezas y ni siquiera me hayan avisado? O sea, realmente lo que sucedió en esta historia, como en muchas historias, es que se las arrebataron. Eso Claro. no se puede decir otra cosa, ¿no? Claro. Que se las quitaron al padre Crespi y, como dicen, se cree que estas piezas, como dicen mis masters, o están algunas en poder del Vaticano, terminaron, algunas siguen en Ecuador, pero las tienen ahí tiradas, y otras están en poder de coleccionistas privados que no les interesa nada de Ujú. esto. Diría Masternaje, hashtag apoyo a Padre Crespi. Sí, todos con el Padre Crespi, estamos contigo. Sí. Y para acabarla, de fregar, nada, no es cierto, para acabar de esta historia, el padre Crespi muere en 1982 y las poquitas piezas que le quedaban desaparecen también Ujú. después de su muerte, pero ahí llegan un montón de detractores y empiezan a decir que el padre Crespi era un fraude y utilizan la técnica de el padre Crespi vendía piezas que ni eran fabricadas Claro, por para hacerse los mismos millonario. Schwartz para hacerse Claro. millonario. Claro. Y si era cierto de alguna forma, pero no dicen toda la parte de la verdad. O sea, sí vendían artesanías y vendían un montón de cosas que hacían ahí, pero eso no significaba que estuvieran vendiendo esas piezas. Claro. No era Es que el padre desde- Crespi empieza a comprar todo después. Sí. O sea, para ayudar a ese pueblo, Claro. llegaba a lo mejor gente con alguien que hizo una piecita de barro Claro. y él sabía que estaba comprando una pieza de barro. No quería vender eso como las piezas de oro. Claro. Sí, ¿no? Pero la gente que lo que hizo desacreditar decía que él empezó a inventar piezas con la gente Schwartz y que después las vendía y las como si fueran piezas auténticas Souvenirs. Ujú. Duty free. de esa antigua civilización y Ujú. que es todo estar un fraude y le empiezan a crear toda una historia, pero el chiste era tapar lo que hemos platicado. A final de cuentas, tanto el padre Crespi como como Morix y la historia de Morix terminan como queriéndoles quitar todo para ocultar la verdadera información. ¿Cuál es la verdadera información A o ver, lo que Master, está atrás de todo eso? díganosla, por Los pusieron favor. al olvido. Ya la hemos platicado, pero no está de más decirla. Existe una civilización prediluviana que tenía una gran tecnología y que fue borrada de la historia al principio se parece que es por error, pero después es porque se creía que era una civilización inferior y que no tenía nada que enseñar y fue olvidada. Y son nuestros ancestros y parece que salieron de América, Ujú. ¿no? Creo que algo también muy importante antes de cerrar es que mucha gente que también empieza a investigar esto, no de la manera científica, sino ya de una manera, como decimos, que utiliza las mismas técnicas del padre Crespi y que creo que es una técnica que utilizamos aquí en Códigos de Multiverso y es muy importante transmitírselas a la gente que nos está escuchando, que es abrirte a todas las posibilidades. Nunca juzgar nada sin vivirlo o experimentarlo. Y estamos Le hablando... dijeron a mí. Y uno de ellos es Manuel Palacios. Quien pueda ver sus videos en internet, son muy interesantes. Saludos. Manuel Palacios ha hecho varias expediciones a la Cueva de Tallos. Además tiene una investigación de todas las piezas del padre Crespi y explica un poco de cómo esas piezas tienen un significado y cómo sí pueden demostrar que es una civilización prediluviana. Manuel Palacios. Manuel Palacios. Y además él dice que hay algo muy importante. Durante sus viajes ha experimentado algunas cosas que sí lo llevan a pensar que esa cueva tiene una dimensión espiritual
importante. Ya tienes que empezar a creer en otro tipo de cosas. Ya no solamente la ciencia es suficiente para entender lo que sucede ahí. Sí, que no está hecha, no es para la cuestión occidental, ¿no? No Sí, es para no. la idiosincrasia occidental. Y que tienes que modificar esa... para entrar a esas cosas, además de pedir permiso, tienes que modificar muchas cosas y muchos paradigmas tienes que romper, ¿no? De hecho, él cuenta una historia donde él se mete en uno de los varios viajes que ha hecho dentro de la cueva de Tallos, y él dice que le dieron cuando iba bajando la cueva de Tallos, resulta que tiene algún problema con el arnés y se da un golpazo en la costilla y pareciera que se había roto una costilla. Él sintió que se le rompió una costilla. Entonces se acuesta, ya cuando por fin lo bajan, logra recostarse un rato, él siente que se queda mucho tiempo dormido y despierta y de repente le dice a las personas con las que iba, oigan, pues ayúdenme porque la verdad es que yo sentí que hasta me rompió una costilla, debo tener algo, observen, y no tenía ningún golpe. Fíjate, y eso está muy, pero muy, muy interesante. No, sí, sí. Se da pues resulta que no tenía, se te dio un madracísimo, un golpazo como decimos aquí en México, pero pues no tenía nada después y nunca sintió el dolor, o sea, después de dormir. Y él dice que a partir de ahí, de la cueva de Tallos, él siempre empieza a tener sueños muy interesantes, porque parece que hay una conexión más allá de lo terrenal, y él empieza a confiar y a creer en sus sueños. Otra cosa que cuenta Manuel Palacios es que él un día estaba durmiendo dentro de su cabaña, dentro de su casa de campaña. De su nave espacial, no es cierto, no, dentro de su casa de campaña, y de repente sintió como algo dentro de como una presión aquí dentro de su cerebro, ¿no? Algo así, como la mano peluda, pero más loca. Se los voy a contar muy rápido y quien pueda ver el video, creo que ahí él lo expresa más. O si quiere, Manuel Palacios, si nos está escuchando, pues que venga y nos cuente. Claro. Pero bueno, lo interesante de la historia es que él se da cuenta de que siente esta opresión y además siente como que había alguien allá hablando. Es que un sapecito así suave, ¿no? Y dice... dejen dormir, ¿no? Pues estamos bien cansados y no sé qué. Pero al otro día, después de esta experiencia, una persona que los llevaba, un Schwartz, que los llevaba ahí, resulta que estaba como temblando de frío en su lugar y no quería decir nada porque él les cuenta que en la noche esa presencia que sintió Manuel Palacios era un gigante. Y Manuel Palacios dice que sí, como que él sintió como si que había metido como alguien el pie dentro de la cabaña y era este gigante. Ya le están hablando. Es el gigante. Es el gigante, ya me está diciendo qué onda. ¿Qué onda? Te voy a ir a jalarlas. Oye, Len, corrígeme algo. ¿Sería esta como una forma de protección para que solamente una vibra de una conciencia, pues más, digamos, sí, más hacia adentro, más a la compasión, hacia el corazón, pudiera tener acceso? Como si fuera un filtro que solamente puedes ver, puedes experimentar si estás vibrando a eso. Y no es que sea elitista o algo así, sino es que así es como se protege. Quienes están en otra vibración a lo mejor no. Pues no es tanto que se proteja, mi Master Ponchini, sino que en realidad es que bueno, a ver qué opina Master Len, aquí mis Masters, pero es que en realidad no lo veas tanto como que se protege, sino que para poder verlo tienes que estar en esa frecuencia. Totalmente de acuerdo. Me quedo mucho más con esa. Y es en el momento en que tú ya puedes vibrar de esa manera, puedes tener acceso, ¿no? Ok. Sí. Y es el trabajo personal, ¿no? Sí, claro, y exacto. Es que yo creo que eso es bien importante. No te pongas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, que dentro de todo esto, ya empieza a hablar de otras cosas que parecieran fantásticas, pero que solamente cuando las personas que las experimentas y que se abren a estas posibilidades las empiezan a vivir. Claro. O sea, ¿quién te creería que existe un gigante? Claro. Y además que le dijo al Schwartz que estaban haciendo ahí, porque y el Schwartz tuvo que explicarles que pues no, que no estaban haciendo nada malo, que no querían destruir el lugar, que no querían ni llevarse nada, que simplemente estaban haciendo un ejercicio de investigación. Y el gigante dice, bueno, está bien, parece que solo se molestó porque él le mató, no es cierto, porque Schwartz había matado no, había cazado un tallo, ¿no? Un tallo cuando ellos tienen que pedir permiso. Es toda una forma de pensar diferente. ¿Mande? ¿Cómo se casa un tallo? Diría que ese es otro programa. Pues, es un programa, no, digo, luego vamos si quieren a la cueva y le pedimos a Manuel Palacio que nos muestre cómo se casa un tallo. ¿Y cómo ibas a ver, Master Len, cómo casar un tallo? Bueno, ok. Dime que no sabe. Bueno, pero a lo mejor sí sería bueno decirles a la gente que nos está viendo que es un tallo. El tallo es un pájaro
que existe en esta cueva y hay muchísimos tallos, que además creo que me parece, si no estoy mal, es un pájaro ciego, ¿no? Es nocturno y además tiene sirve de alimento para los shuar, pero sí bajo una concepción muy diferente a la que tenemos. Con todo un ritual donde se pide permiso y solamente tienen autorizados comerse uno. Y esta persona había fallado en eso, había tomado uno sin permiso. Bueno, más que un ritual es que piden permiso, ¿no? Para comerse un tallo. Ciegos, pero cantaban bonito, ¿no? Porque, ¿Cómo? Ciegos, pero cantaban bonito, ¿no? Sí, yo creo que sí cantan bonito. Porque aparte en sí serían como mensajeros de la comunicación que habría entre la cueva o el mundo invisible, ¿no? El mundo invisible, y entonces por eso son tan sagrados. Sí, claro. Sí. Entonces está bien interesante esta historia porque, bueno, ya tenemos que cerrar, pero creo que aquí, bueno, Manuel Palacios también, ya nada más para cerrar este tema, y es un ejemplo de lo que provoca el hecho de que te abras otras posibilidades, ¿no? Y de que los americanos nos abramos otras posibilidades de vivir nuestra propia historia. The Americans. Viva América. Los sudamericanos, ¿no? No, pero mira, Manuel Palacios ha descubierto que en la lengua andina, serpiente se dice amaru. Ah, sí, amaru. En la lengua sumeria, no es cierto, en la lengua quechua se dice amaruca. Serpiente. Pero en Sumeria, Amaru es superviviente del diluvio. Entonces, Manuel Palacios ha llegado y comenta que tal vez América, y esta historia de Américo Vespucio es toda una historia que inventaron. Américo Vespucio ni siquiera existió, porque realmente América significa Américo, que es Amuru, gente que sobrevivió al diluvio. Toma. Y es la gente serpiente, y por eso tanto simbolismo de la serpiente. Cada vez que ves la serpiente dentro de los vestigios y la arqueología, está hablando de esa antigua civilización que sobrevivió al diluvio. Si hubiera aplausos les pondríamos, pero no hay aplausos. Está muy interesante. Aplausos. O sea, esto no se queda así. Así que por eso cerraríamos, ¿no? Quien pueda ver los videos de Manuel Palacios, se los recomendamos muchísimo. Y pues algo más que quieras decir antes de cerrar. No, pues yo creo que ya sería absolutamente todo. Si les gustó el tema, pues Pero nos quieres invitar a que nos suscribamos a un lugar, ¿no? Pues sí, que va a haber un lugar. Suscríbanse a un lugar. Suscríbanse. Ustedes suscríbanse. ¿Puede ser que sea en la Cueva de los Tallos? Hay que se suscriban. Suscríbanse a la cueva. Porque tienen que estar suscritos para el vivo, ¿no? Para el en vivo. Sí. Sí, Pues cuídense mucho. Nos estamos viendo.